Javi, Te es que toca no con la eres movida. youtuber ni queriendo. Bueno, sí, pero es que yo nunca quise, tío. O sea, yo aquello de Groucho Marx, no tengo mucho interés en entrar en un club que me admita como socio. Que sepas que el otro día la gente dijo del capítulo especial que les gusta mucho más tu despacho de ahora, porque es como un despacho guay con una cinta con bolsos. Entonces es como que les No, gusta pues mucho más tu despacho. da como bastante más encanto. En realidad es una expropiación temporal del puesto de mi señora hasta No, que yo ya, sea es capaz justo lo que iba a decir. hasta que yo sea capaz de montarme el mío en mi sitio, que será cuando tenga un puto minuto en la vida, que no sé cuándo será, posiblemente en la próxima glaciación. Bueno, está bien, ya has vivido 3, pues una más. Pues Correcto. Hasta efectivamente, la siguiente glaciación. a la cuarta siempre va la vencida. Muy buenas a todos, hijos del metal y de la ciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a una nueva hostia con la mano abierta en vuestro cerebro, a un nuevo episodio de Heavy Mental, a un nuevo lugar donde estimularos y olvidaros de esa triste vida que lleváis de drogodependencia y Telecinco. ¿Se podría considerar, Ah, se podría considerar que la gente que nos escucha son drogodependientes? sin duda alguna. Son heavy dependientes. ¿Cómo sería esto? Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo Son sé. recuenkers. ¿Cómo sería esto, Javi? Es simplemente posible que sean gente con un extraordinario criterio, que hay pocos, pero los hay, sin duda alguna. Bienvenidos a los sospechosos habituales. ¿Cómo estáis, Mike? ¿Cómo estás, Dave? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo sé que ahora llega tu época favorita del año, que es la Sí, Navidad. ¿Qué tal lo vais llevando? sí. Pues fenomenal. O sea, es mi Se época está poniendo favorita con verde. diferencia. Se está Es poniendo verde Grinch. Verde Grinch. esa época y la erupción del Vesubio son mis momentos favoritos de la historia de la humanidad, sin duda alguna. Y la matanza en la Guayana también de Jim Jones. Esos momentos que atesoro en mi corazón. Me encanta este comienzo, Javi, porque acabas de seguramente hacer un filtrado de toda la audiencia que ha entrado. Es en plan Sí, de, sí. me acabo Por de cargar favor. al 50%. Gracias. Eso es, Solo queremos... todos los que venís aquí a hablar de Tamayo y a hablar del Chocas, y a hablar de iros todos a tomar por culo y por Todos los que favor no creíais que veníais a volváis. escuchar un podcast heteropatriarcal y tal, os podéis ir. Eso es. Os podéis ir a tomar por culo y cerrad bien la puerta cuando vayáis. Hala, ya, la puta mierda, coño. Bueno, Mike, redoble de tambor. Mira, que hoy me lo he preparado, ¿eh? Ojo, que viene preparado. Me gusta más el uno, pero bueno. Capítulo 051. ¿Son los podcasts los nuevos rituales del sacrificio humano? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Yo aquí tengo una duda, como Un- siempre. A ver. Título, ¿vale? Sí, ¿Está bien. bien dicho, son los podcasts los nuevos rituales de sacrificio humano? ¿O debería ser los nuevos rituales de sacrificios humanos? Esto me genera disonancia cognitiva, he de decir. No, está perfectamente expresado en cualquiera de las dos maneras. O sea, Sí. el ritual de sacrificio humano, además de lo que hablaremos, es una larga tradición humana Ya, pero es que no dice eso, con... Javi. Dice los nuevos rituales de sacrificio humano. Claro, es No que es el raro sacrificio... que... No, hombre, es que el sacrificio humano es ritual siempre. De Ah, hecho, ahora a ver si Dave nos abre un poco la mente y nos expresa un poco estas dudas que siempre tuvimos sobre los sacrificios humanos, estas cosas que siempre quisimos preguntar a nuestros padres, pero que claro, no vas a ir a tu padre y le vas a preguntar, oye, papá, ¿y esto del sacrificio en la Mesoamérica, cómo qué tal? Y no son cosas que comentas con tu padre así como a la hora de comer. Entonces, hay que esperar a ser adulto para estas cosas. Dave, cuéntanos algo, cuéntanos un poquito. ¿Desde cuándo llevamos estas moviditas de los rituales, los sacrificios humanos? ¿Esto es algo más que películas malas de la Hammer? Que tenemos una larga relación con el sacrificio humano. ¿Tú cómo lo ves? Tenemos una larguísima relación. Yo he estado leyendo cositas, evidentemente mi conocimiento de sacrificio humano era muy limitado y lo sigue siendo, pero bueno, he leído bastantes cositas
Y tenemos una larga relación con los sacrificios humanos y por suerte en la época en la que vivimos probablemente de toda la historia de la humanidad sea la que menos vinculación con ellos hay. Pero bueno. A ver, sacrificio humano. Empecemos por lo básico, ¿vale? Digamos que los sacrificios humanos en civilizaciones pretéritas anteriores a la nuestra han estado siempre muy vinculadas pues, a diferentes cosas, como por ejemplo la creencia de que sacrificar a una persona, de hecho hay civilizaciones que sacrificaban niños principalmente, les daba una buena fortuna. Ahora luego entraremos en alguna peculiaridad de algunas civilizaciones que lo hacían, que estoy investigando, ¿no? Buena fortuna. Otra tendría que ver con preservar las relaciones en el más allá, es decir, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Que se enterraban con sus séquitos y soldados y demás para que de alguna forma se fueran con ellos al más allá. Digamos, agradar o apaciguar a los dioses. Es otro de por qué se sacrificaban, ¿no? Ya sea agradarlos, ¿no? Como por ejemplo, pues la creencia que hay una tormenta o hay un tempestad y para apaciguarlos de alguna forma hay que sacrificar a un humano. También he encontrado que muchas veces estaban vinculados con el tema de la adivinación, el tema del futuro, es decir, asesinar a un ser humano para, utilizando pues muchas veces las entrañas y cosas así, de alguna forma llegar a adivinar el futuro. Y luego es muy curioso, bueno, leí también, además, hubo un escrito, un paper de Michael Harner, que lo que decía básicamente... Súper clásico sobre el consumo de proteínas, canibalismo y cosas por Exactamente, la antropofagia, es súper curioso. Un paper sobre proteínas humanas, que no se lo ha leído, claro que sí. Claro que sí. Ya he escuchado a Javi, clásico. Clásico, lo que viene a ser el padrino en los papers. Te voy a enviar, Mike, te voy a enviar ese paper y la receta de Otis Tool para cocinar carne humana, por si alguna vez te ves en un apuro, pero Otis, que sepas exactamente... Pero Otis no era el de los ascensores. También, pero en sus ratos libres tenía comía algunas personas. Cosillas. Comía personas, sí, pero con estilo, nada de comer personas así. Ahora lo entiendo. Como... Los aplastaba con el ascensor y luego se los, ¿no? No. Bueno, si quería hacer hamburguesas, sí, pero en realidad no todas las presentaciones. Una smash meat de esta que una smash burger. Un mince people, efectivamente. Las puso de moda, Otis. Entonces, venga, hemos cortado Dave. Perdona, Dave. Antropofagia. O sea que básicamente creo que eran los aztecas, ¿no? Que hubo una especie de teoría alrededor de ellos, porque el tema de la carne que tenían, pues a lo mejor era insuficiente y bueno, se comían a otros humanos, básicamente. Así que bueno, hecho, eso ha sido como un poco los motivos. Aztecas, ese es un paper fascinante, a pesar de que Mike no lo tuviera localizado, seguro que por error, porque cae claramente. Bueno, lo conoce todo el mundo. Todo el mundo se lo lee en su casa todos los días, claro que sí. Los aztecas habían domesticado 3 animales. Creo recordar que era el ajolote y el perro, y no recuerdo cuál era el otro. O sea, quiero decir que más o menos. Pollo... Sí, un pollo, el pato criollo. El pato criollo, efectivamente. Entonces, digamos que más o menos ya estaba demostrado que no era por la historia, porque más o menos ya habían empezado a... Lo que pasa es que, fíjate, claro, los animales que domestican unas civilizaciones y otras son completamente diferentes, pero el concepto de la ganadería estaba ya hasta cierto punto desarrollado allí. Es un paper fascinante, Mike, échale un vistazo. Creo que sale, ¿cómo se llama esta? Alba Carrillo. Oye, te voy a decir una cosa. Creo que han hecho el cómic del paper. Eso es. Javi, te puedo decir una cosa. Ya sabes quién es Alba Carrillo. Con eso, yo este año ya cumplí. Yo no tengo yo estoy muy conectado. Yo estoy muy conectado a la realidad popular y a la calle. Es que lo que se ha liado con Alba Carrillo y el tío ese que estaba casado con 4 hijos. A los monorquídicos. Bueno, la que se ha liado no, realmente se ha liado ellos, pero bueno. ¿Ves? Pero Javi se ríe, sabe la historia muy bien, Javi. Veo que estás poco a poco profundizando en el poder del pop de Sálvame Deluxe. Muy bien, tío, muy bien. Muy bien. Venga, Dave, ignora a este psicópata. La gente que nos está escuchando en audio y no está viendo el vídeo, están viendo a David abriendo Google, poniendo Alba Carrillo y flipar. Tal cual, estoy así como, ¿what? No, es que hoy ha salido en Marca. Yo creo que por eso Javi lo ha descubierto, porque hoy en Marca titulaban: así fue la noche de pasión entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. Y pone:
según el polígrafo de Sálvame. O sea, es que ese Fuentes, titular lo fuentes. tiene todo. Las fuentes y la ciencia siempre, siempre en Es que ese nuestro titular- programa. Bueno, O perdón, sea, perdón. me vamos, siento termina. tan fuerísimo. Sí, no, pero O sea, me haces- aparte, es o sea, muy bien, aparte de que no me verdad. entero de estas mierdas, tío, últimamente es como, tengo la fiel creencia de que si quiero estar al día en la actualidad, no tengo que ver la tele ni las noticias, porque Haces fenomenal. me busco No, otros es que lo medios. haces muy bien, lo haces muy bien, lo haces muy bien. Bueno, el No caso seré yo es, el el caso es, pueblos o civilizaciones antiguas que hacían sacrificios humanos. Esto sí, clásicos, pues los mayas y los aztecas y los incas. Bueno, los incas son, probablemente fueron los más Perú. conocidos, ¿no? Sí. Ujú. De hecho, los incas hacían rituales de sacrificio sobre todo de niños. Muy curioso. Investigando un poquito más, me sorprendió, por ejemplo, encontrar en Tanzania el sacrificio de personas albinas. Es decir, cuando. Sí, yo me quedé como. Pues sí, cuando nacía una persona con, pues ese, ¿no? Albino, el trastorno genético de la piel, ¿no? Que nace sin pigmento, por lo tanto. En Tanzania cantaría que lo flipas, y de alguna forma se considera buena suerte, sacrificar a esas personas. Lo cual no me Bueno, de puedo hecho imaginar las historias. con los albinos en África hay una larga tradición de carnaval, ¿no? De todas Sí, tío. maneras, Mike, tú que estás conectado con el pueblo, ¿no? Como nosotros, que vivimos en nuestras torres de marfil y donde nos masturbamos pensando en transformadas de Fourier y cosas por el estilo. O sea, ¿qué cosa puede hacer pensar a alguien que va a complacer a los dioses o va a tener mejor suerte si se carga un ser humano? O sea, ¿cuál es la lógica, a tu juicio, para dar ese salto mortal con A triple ver, tirabuzón en yo el creo que vacío? la sociedad moderna, los referentes al respecto de los sacrificios son principalmente el sacrificio de Isaac para el mundo cristiano, ¿vale? Y luego hay un reflejo Que en el mundo al final no musulmán. lo No lo sacrificaron. mató, Efectivamente. efectivamente, lo Al mató, final porque era Dios lo mató Bromi. para su tiempo. Era Era como, Bromi, de hecho no. era Abraham, es decir, Isaac era el Eso es. hijo, ¿vale? Para que Eso no es. el sacrificio de Isaac por Abraham, perdón. Y luego los musulmanes estaba buscando, porque me juraría que había un caso igual. Míralo, sí. Eid al-Adha, que es lo mismo, pero en el mundo musulmán, exactamente lo mismo. El mismo mito Celebración del lo sacrificio a mismo. Dios Lo que que se viene a salva ser en el que último segundo. lo que viene a ser que todas las religiones de alguna No, forma no, Bueno, esta eso lo hablamos en su festividad. momento, de que ya lo los ritos hablamos. Sí. son Es que vais a compartidos. flipar, porque yo esto lo leí el otro día. Esta festividad conmemora el pasaje del Corán en el que se muestra la voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo. Es decir, Ujú. hablan en el Corán de Abraham. Sí, de Jesús, lo mencionan como un Sí. profeta y Sí, cosas sí, por el sí. estilo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que en vez de decir Isaac, en el Corán se llama Ismael. Bien. ¿Vale? Igual Isaac les Entonces, a parecía un mí, poco. claro, entonces yo creo que la Es un remake. reminiscencia, sí, es un remake, es un spin-off raro. Lo cogió Club Disney y lo. y acabó cocainómano, vaya, nadie lo esperaba. El Bueno. Corán es un remake de la Biblia. Estamos jodidos ya, nos van a cancelar el puto Con podcast. Miley Cyrus, siempre lo supimos. Y van a empezar a mandar cabezas de cordero a casa. Bueno, entonces, claro, porque cerdo como no lo pueden tocar. Bueno, entonces, no, yo creo que al modo de reminiscencia popular, el tema de los sacrificios, yo creo que al menos las culturas modernas viene un poco sobre esta fábula o parábola o como la queramos llamar, ¿no? De la Biblia, ¿no? O sea, como la primera reminiscencia de un sacrificio, ¿no? Claro, si tú luego estudias otro tipo de religiones, otro tipo de culturas, como decía Dave, es el tema de los sacrificios que se hacen a los dioses, ¿no? Yo creo que esto en muchas culturas históricamente, y luego si estudias pues filosofía, perdón, en la Grecia clásica o la Roma clásica o cualquiera de estas o tribus mesoamericanas o de la parte del centro de Asia o de sudeste asiático, siempre había sacrificios a los dioses, normalmente de animales, ¿no? La gran mayoría de estos casos eran de animales, donde tú hacías una ofrenda que se suponía pues que era algo que te podías comer tú porque estabas así canino, ¿no? Pero realmente lo ofrecías a los dioses porque esperabas que eso te diera pues un bien posterior mejor y obtenías un beneficio.
el fondo el caso es que siempre era con un fin mejor. Es decir, yo estoy dando algo que me cuesta mucho y que a lo mejor podría salvar de comer a toda mi familia porque creo que nos va a traer lluvia para la cosecha. O porque creo que nos va a traer Que en el fondo es maíz, ¿no? una cosa de estas de la que hablo yo mucho, de las ecuaciones de canje de valor, que en la cabeza de Tal la cual. gente posiblemente de alguna manera hubiera una especie de equivalencia entre el regalo esperado y la naturaleza del De hecho, sacrificio ofrecido. en las tres grandes... es que no lo llamaría tribus, tiene otro nombre que no soy capaz de... Bueno, seguro que vosotros me ayudáis. En las tres grandes civilizaciones, llamémoslo así, mexicanas o de la zona de México, llegó a un paso posterior, donde realmente las pirámides lo que se usaban era para hacer sacrificios humanos en honor a los dioses, ¿no? Sí. No sé si las llamarlo civilizaciones, pero bueno, las tres grandes, ¿no? Sí, Los No, civilización, aztecas, mayas y olmecas, ¿no? aztecas, mayas, incas, los Incas, zigurats, que eran los... olmecas, todos estos, ¿no? Claro, entonces lo que hacían efectivamente los zigurats era incluso que era prácticamente solo subían pues Sí, los elegidos. los como curas como de sacerdotes. los sacerdotes y tal, a hacer sacrificios incluso humanos en honor de el dios X, el dios de la grulla, el dios de la serpiente, el dios del cocodrilo no sé qué, porque esto va a hacer que tal, ¿no? Entonces, es un poco curioso porque conceptualmente los sacrificios, yo creo que, no sé si por miedo, se han vendido mucho más y se han popularizado mucho más cuando ibas a matar a una persona. Es decir, claro, que tú digas, oye, yo qué sé, en la India, ¿no? Oye, no, las vacas no las mataban nunca porque era un animal sagrado, pero a lo mejor se ofrecían un cordero y no pasaba nada, ¿no? Pero como que en todas las civilizaciones siempre el matar al prójimo y ofrecerlo era como que daba más canguelo, ¿no? Y como que todo el mundo decía, hostia, ¿no? Como Claro, tope de gama, ¿no? claro. Y ya, claro, por eso lo de Abraham era como más todavía, porque ya no era cualquiera, era a su hijo, a su primogénito. Entonces era como ya, claro, y además en un momento social donde tu primogénito era todo. Es decir, era el primogénito de libro, ¿no? Conceptual y de arriba abajo. Entonces, claro. Fijaos una cosa, a mí sobre Dave, me gustaría saber tu opinión al respecto, ¿no? Porque hay una serie de cosas que están compartidas entre civilizaciones que no tuvieron nada que ver entre ellas, ni tuvieron ningún contacto, ¿vale? Que es todo el tema que tiene que ver con la parte del ritual y toda la parte que tiene que ver con la parte del tabú. O sea, ya hemos visto que esto del sacrificio humano era prácticamente el tope de gama y reservado a todo este tipo de cosas y tal. ¿De dónde crees que viene esa conexión tan profunda entre el hecho de quitar una vida humana? Porque hay que tener en cuenta que en el pasado la vida era dura, o sea, quiero decir, la vida humana no tenía el precio que tiene ahora mismo, ni es el mismo labor, pero siempre había como una especie de hueco ahí ritual mental y un tabú mental, porque hay un tabú asociado a múltiples civilizaciones con respecto a este tipo de cosas. ¿Cuál crees que es el proceso por el cual, de alguna manera, una civilización llegaba a la conclusión de que podía sobrepasar el tabú natural con respecto a este tipo de cosas con respecto a otras civilizaciones que, por ejemplo, no lo hicieron, ¿no? o nunca se entregaron a este tipo de prácticas? Pues a ver, es una buena pregunta. Claro, habría que ver si en el pasado o en ciertas civilizaciones era tabú o no. No tengo del todo claro que se considera como tabú. De hecho, así investigando encontré un estudio que lo publicaron en Nature, en Nature. Gracias, David. Ya iba a Como los saltar. yogures, Mike. Mike. De hecho, por un Nature. momento he dicho Nature, digo con CH, ya era hora que los ingleses empezaran a usar la Che, joder, de toda la vida. Bueno, que lo A publicara Shakespeare le lleva en mucho tiempo. Nature. Y es básicamente, creo que una universidad es que no lo tengo por aquí, pero una universidad en Nueva Zelanda había analizado básicamente como 90 y pico culturas ancestrales tradicionales, en este caso en la zona de Australia y Nueva Zelanda, y de las cuales 40 y pico, ¿no? Más de la mitad, hacían sacrificios humanos, ¿no? Y es muy curioso porque esa investigación la siguieron dando bola y creen que los sacrificios humanos se utilizaban muchas veces como herramienta o que de alguna forma moldeó lo que serían, vamos a decir, pueblos más horizontales y demás a, digamos, sociedades bastante más
estratificadas, ¿no? De alguna forma era como también una herramienta de poder, ¿no? Es decir, no cualquiera podría sacrificar un humano, ¿no? Era el sumo sacerdote, eran los, de alguna forma, en Egipto, ¿no? Los que tenían esclavos que se los llevaban con ellos, incluso en Escandinavia, ¿no? De alguna forma, escandinavos, cuando alguien moría, en algunos casos, no creo que en todos, pero en algunos casos, sacrificaban a los esclavos, ¿no? A los súbditos de esa persona y lo enterraban con ella, pensando mucho en la vida siguiente. Entonces, es muy curioso porque yo creo que ha tenido mucho que ver como por lo menos los humanos, ¿vale? Un signo de poder, incluso te diría de alguna forma no sé, como de equilibrar como poblaciones. Es decir, como que de alguna forma. ¿De Pues, control de población, de alguna manera? Sí, o sea, es que escucho control de población y me recuerda la película esta, La Purga. Película. Bueno, en cierta manera, La Purga preda en esa idea que tenemos muy alojada en el mesencéfalo de que de vez en cuando viene bien una movida que se cargue una un montón de limpieza. gente. Que ya lo decía Clemenza en El Padrino mientras hacía los espaguetis con morcilla. Decía, no, esto está bien, los muchachos que camelen un poco y se peguen unos cuantos tiros y cada 5 o 6 años. Hombre, Javi, es que el camelar con, oye, pues eso, con unas pistolitas, pues oye. Por eso. Pero La Purga, la Purga es muy heavy, ¿eh? Además, de hecho, han sacado no sé cuántas ya versiones de La Purga. Pero La Purga, la premisa básicamente, para los que no habéis visto La Purga, es llegó un partido súper totalitario dictatorial en Estados Unidos, gana, ¿no? Se instaura y empieza de alguna forma genera un régimen del terror y tal, y de alguna forma genera el paro menor de la historia, crecimientos espectaculares económicos, o sea, una cosa como espectacular. Y instaura un día al año, 24 horas, creo que es 24 horas, para hacer una purga, una limpieza. Entonces, en ese momento, todas las personas, o sea, todos los delitos de asesinato son impunes. Entonces, puedes salir y empezar a cargarte peña, ¿vale? Creo que hay dos reglas. La gente que está en el gobierno en ese momento es intocable, ¿no? Y por otro lado, pues no puedes utilizar armas de destrucción masiva, en plan, nos aniquilamos todos, ¿no? Pero armas blancas o armas de fuego, en plan de, lo puedes utilizar, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la película, básicamente, y se genera una purga. Entonces yo intuyo, por lo que he leído, que yo creo que los sacrificios humanos, históricamente a nivel de civilizaciones, se utilizaban como signo de poder, no todos podrían sacrificar a otros humanos, y yo creo que en muchos casos también como, no quiero decir control de la población, pero control de los estratos, ¿no? Es decir, probablemente De que alguien vaya de madre, ¿no? Y controlar un poco el rebaño, ¿no? De hecho, en muchos casos, yo no me acuerdo si era en China, por ejemplo, los sacrificios humanos eran de los pueblos contrarios, o sea, como de las personas que capturaban, por ejemplo, no de su propio pueblo. En China los sacrificios humanos siguen pasando, o sea que tampoco. Bueno, eso. No, Javi. Empezamos con una teoría conspiranoica. Tendríamos que dedicar un programilla a China y a su, en general. Sí, o sea, mira, ¿sabes qué pasa, Javi? Buen trato en general de los derechos humanos. Nos lo piden mucho en Twitter que dediquemos. Hay 2 capítulos que nos lo piden mucho en Twitter. Uno a China y otro a los chips. Pero cada vez que nos mandan un tweet y lo dicen, retraso el podcast un mes. O sea, parece que la gente todavía no ha pillado el tema de hablamos de lo que sale de los huevos, no de lo que nos proponéis. No, pero está bien. Pero a mí que la gente Hombre, de China tenemos un contacto que yo creo que es un gran empresario chino y farmacéutico que deberíamos traer a un capítulo. ¿Verdad, qué gran idea, Mike. Me mola. Se va a llevar si lo estás escuchando, un abrazo, Pharma. Te queremos. Un abrazo para el Pharma, para David Pharma. Entonces, pues sí, control de la población, ¿no? O sea, ¿tú crees, Javi, también como David, que hay una parte de control de la población? O sea, que parte de que te sacrifico, que te humillo aquí delante de todo el mundo en plaza pública. Hombre, sobre todo control de la población a través del terror, que es un poco también la lógica detrás de los ajusticiamientos en plaza pública y todo este tipo de cosas. Pero es que esto de la purga... hoy había mandado un tuit Guillermo de Haro, quiero recordar, que es que viene de Herodoto, macho, que cuando se moría un rey durante 5 días dejaban a todo el mundo hacer lo que les salía de los huevos para que la gente entendiera lo que era tener un
estar bajo un imperio de la ley y no estar en una movida de puro oeste. O sea, que te quiero decir que también hay una parte de ejemplaridad en todo este tipo de cosas. No, pero a mí siempre me ha fascinado un poco. Y es algo que, por cierto, Dave, estuve leyendo también, lo baja, hay mucha controversia sobre el asunto, parece que hay también tradición de sacrificios humanos entre las poblaciones nativas guanches originarias de Canarias. Hostia. Podría ser. ¿Vale? Hay por ahí un paper perdido con una serie de historietas. Un paper perdido. Javi, reconócelo, lo leíste en cincel, hijo de puta. Estaba ahí grabando una piedra Rosetta 2. Bueno, sí, correcto. Pero estas cosas, esos son detalles íntimos, Mike, que se tienen que quedar entre nosotros y no tienen por qué ser de dominio público, por favor. O sea, guarda un poco de... No, pero la historia es, por ejemplo, lo muy relacionado que está todo esto con la magia, ¿vale? Porque, por ejemplo, vosotros habéis visto The Wicker Man, la peli del 73, que luego se hizo un remake de mierda con Nicolas Cage de Mejor que olvidarse de él. No, tío. Hay una canción de Iron Maiden que también se llama The Wicker Man. La canción de Maiden, sí. ¿Has visto una peli que no hemos visto? Maravilloso. Sí, hombre, sí. Bueno, ahora hay una especie de remake raro con una especie de que se llama Summerland o Summerpollas o no sé qué. Coño, sí, tío, de Wickerman, joder, claro. Ahora sí estás localizado, ¿vale? Es que claro, al ser antigua no la vi en versión original, es el hombre de mimbre. Sí. Bueno, el hombre de cañizo, de barro, de eso, sí. Clasiquísima esa idea. Es súper clásico. Pero es que esta es una idea que sale en la Guerra de las Galias también. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que allí los druidas... En la Guerra de las Galias. ¿Eso que es un remake porno de la Guerra de las Galaxias? Sí, efectivamente. No, es donde Asterix y Obelix, Mike. Eso es. Mira, a ver, te tienes que acordar. Asterix y Obelix, el de la tocha que tenía cara de cacatúa, ese es Julio César. Pues en sus ratos libres escribía libros. Y uno de ellos lo llamó de bello gaélico, que no estaba hablando del ciclista aquel, el que no me acuerdo cómo se llamaba, que era más guapo que la hostia, sino era la de la Guerra de las Galias. Y él hablaba ya de que allí los druidas metían a la gente en grandes armazones como de paja y luego les pegaban fuego con ellos dentro, cosa que era muy agradable para los niños. Y de ahí vienen The Burning Man, de ahí vienen un montón de rituales. O sea, hay un montón de rituales de solsticio de verano que básicamente tienen que ver con pegarle fuego al pasado y cosas por el estilo. Y parece ser que la versión extra de Luz incluía relleno, como las aceitunas. ¿Vosotros no os parece curioso que este tipo de rituales hayan permanecido en civilizaciones que no han tenido nada que ver y que toman formas diferentes dependiendo del sitio donde terminan cayendo? Porque no tiene nada que ver. No, pero te voy a dar la vuelta con otra pregunta, porque me parece que viene justo con un pensamiento que estaba teniendo y va un poco, yo creo que conectado. ¿Qué diferencia hay entre un ritual y un juego romano donde los gladiadores se mataron entre sí? Y déjame que avance un poco. 1, se muere gente. 2, muere gente que puede ser querida / controvertida. En los dos casos, me refiero a cosas que coinciden. 3, genera cierto impacto social en la sociedad o en la cultura de ese momento. 4, da más poder al que tiene el poder. Es decir, ya no solo es que genera un impacto, sino demuestra el poder del Julio César o el dueño de Chichen Itza en ese momento o el que sea, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Había un dueño del volcán, había un guardián del volcán o algo por el estilo. A ver, sería el dueño de la tribu o el, ¿sabes? El líder o el guerrero o el como sea, ¿no? Pero caudillo. Yo creo que, claro, yo creo que sí. Yo creo que estamos hablando mucho del concepto sacrificio, ¿no? Imaginándonos lo típico de lo subo a una torre o a un volcán y lo tiro, ¿no? O a un lo que sea y lo mato. O le abro el canal y le saco el corazón. Lo que sea. Pero que hay otro tipo... Bueno, de hecho, ¿cómo se llamaba aquel griego antiguo Empédocles? Que se tiró al volcán para convertirse en inmortal. Efectivamente. O sea, por un momento, Javi, he dicho que se tiró y está pensando... ¿Qué? Por un momento he dicho, ojalá diga un pedo. Hostia, Mike, pensé lo mismo que tú, tío. Estamos fatal. No.
El tal Empédocles, para que le recordaran... Bueno, el caso es que el tío se tiró a la cima Se de un tiró. volcán, un filósofo. Bueno, está bien, Vale, oye, ok. Empédocles. Bueno, entonces, ¿no os parece? O sea, yo creo que, Javi, ha habido como variaciones o situaciones donde el fin era el mismo y lo que ha cambiado es el formato. Ujú. O sea, esto es como el ligoteo, ¿no? Antes se ligaba la barra a un bar y ahora se liga en Tinder a saco, ¿no? O sea, el fin Ujú. es el mismo, pero el formato ha cambiado. Y las dos Ujú. son ligar, ¿no? O sea, ¿no creéis también que quizá por eso se ha podido distribuir? Porque cada región, tribu, civilización, como lo queremos llamar, lo ha ido Sí, a haciendo de ver, una manera, pero el formato no, la disyuntiva era similar. claro, el tema es algo que está presente en un montón de diferentes comunidades y un montón de diferentes civilizaciones, tiene algún tipo de ventaja cognitiva, porque si no, no, o sea, no podemos mirar a esta gente, qué bárbaros, qué salvajes y tal. Algún tipo de ventaja para la comunidad se producía de toda esta fiesta. Y lo que es curioso es que en cada sitio tomaba un formato diferente. Pero es interesante ese estilo de ritual mágico que está asociado al sacrificio humano, ¿sabes? Como que se liberara ahí una enorme cantidad de potencial mágico transformador. O sea, ¿tú cómo lo ves, Dave? Porque claro, lo que estaba hablando Mike, un ritual es algo que tú haces para conseguir algo, que no es tan diferente de, por ejemplo, lo que hizo Aleister Crowley ya en el siglo XX y tal, los rituales de Magic y todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que él Sí. decía que la fuerza principal no era la muerte, sino el sexo, y entonces casi todo involucraba semen a punta de cañón. Por Pero todos digamos lados, que, ¿no? claro, exactamente. Empédocles no le gusta. Empédocles no le gusta No, eso. Empédocles, tú imagínate la ecuación de valor. O sea, me voy a la cima de un volcán y me tiro a un volcán para convertirme en un dios. Pues muy bien, Empédocles. O sea, el más listo de tu calle tampoco Me, eras, ¿eh? me Pero encanta porque acabo de conseguir que Javi diga 13 veces pedo. el pedover y tal. No, ¿cómo lo veis? O sea, a mí me parece fascinante esta idea del ritual poderoso, del ritual mágico. O sea, yo no sé si hay algún tipo de ventaja cognitiva, pero desde luego hay como patrones comunes de la civilización. Es decir, nuestra forma, o sea, nosotros como humanos, nuestra forma de entender y procesar el mundo, probablemente en ciertos estadios de progreso de las civilizaciones, pues tenían pues lugares comunes. Y esos lugares, yo qué sé, lugares comunes, la muerte o la creencia de lo sobrenatural, o incluso antes sobrenatural, la creencia, pues, más ¿no? de la naturaleza, ¿no? No sé, como entes mágicos, ¿no? Las tradiciones, los rituales no dejan de ser, pues es una actividad que repites, ¿no? Y además unos pasos que se repiten en esa actividad y que pasas ¿no? de generación en generación. Incluso los ritmos, ¿no? Yo creo que hay como elementos fundamentales que han estado presentes en todas las civilizaciones, y los rituales, los ritos, al igual que los mitos, yo creo que son algo que es común. El tema de el sacrificio de los animales o el sacrificio de los humanos y demás, yo siempre digo que uno de los indicadores de progreso de una civilización es básicamente la percepción que se tiene del resto de personas similares a él, e incluso de los animales, ¿no? Sí, creo que un indicador de progreso es que de alguna forma, pues no sé, la lucha de poder no está en reventar por fuerza a toda la gente que hay a mi alrededor, ni de una forma maltratar los animales, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que indica un nivel de progreso, un nivel de abstracción casi de una propia naturaleza instintiva a algo que nos aleja un poco de ella y nos lleva a un plan un pelín más superior, ¿no? De pensamiento y de abstracción. Entonces, yo creo que las civilizaciones en cierto punto, pues oye, pues seguramente llegaron a... Es que claro, es que habría que entender, y ahí sí que yo me siento un poco, tengo desconocimiento, habría que entender cómo veían a los otros, digamos, humanos
en esa época, la época azteca, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo en la India, ahora mismo, está tan estratificada, ¿no? Hay diferentes... Castas. Claro, las castas, está todo tan dividido en estratos que el estrato último final no se consideran ni personas, literalmente, por los estratos superiores, ¿no? Y si eso ocurre ahora mismo, pues probablemente en la época inca o la época azteca, pues a saber, o sea, literalmente habrían, bueno, pues lo mismo. La época en la que había esclavos, los esclavos muchas veces no se consideran personas, ¿no? De hecho, creo que la etimología de la palabra familia, ¿no? En Roma viene de famulus, ¿no? Donde está el pater, ¿no? Y luego el resto de la familia, los animales y los esclavos. O sea, todo formaba la familia, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver básicamente con la ese derecho concepción. romano. Sí, tiene que ver con esa concepción, yo creo. Mike, y tú que eres el más antropólogo de todos nosotros, ¿tú crees que digamos, de alguna manera... Los papers, son los papers, que me he exactamente. formado, Tú que tienes más calle que el vaquilla, ¿tú piensas que de alguna manera el hecho de que... ¿Tú qué crees que es lo que ha hecho de alguna manera que este pensamiento mágico se haya ido moderando con el tiempo? O sea, que digamos de alguna manera hayamos llegado a esta conclusión de que el propio concepto de sacrificio, fíjate, por ejemplo, el holocausto, ¿vale? Por decirlo, holocausto es un sacrificio bien en el traído, que un buey arde por completo, no deja ni cenizas. Pero los judíos no llaman al holocausto nazi holocausto, lo llaman Shoah, que es algo así como el gran cataclismo, la gran mega hostia. O sea, es curiosísimo cómo en el sacrificio nosotros hemos asociado históricamente un tema como una especie de expiación. Y posiblemente según hemos perdido relación con los dioses, hemos perdido la necesidad de hacer sacrificios. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que ha sido... No me gustaría llamarlo la política de la cancelación, porque la gente me va a llamar hijo de puta. Pero yo creo que ha sido... Te va a dar igual, te van a llamar igual, o sea que no hay problema. Bueno, yo creo que ha sido el avance social, ¿no? Igual que socialmente hemos avanzado en... Voy a decir algo que todos nos hagamos la idea. En sostenibilidad, en calentamiento global, en la responsabilidad del plástico, en no tirar basura al mar, yo qué sé. Cosas que, digo, ahora más modernas, ¿no? Yo creo que el que se haya dejado de hacer este tipo de actos, Javi, tiene una referencia muy importante con el avance social. Es decir, con que se vea que es negativo. De hecho, es más, seguro que os acordáis la tribu esta que sigue cerca de Papúa Nueva Guinea, que sigue habiendo una isla inexplorada donde sigue viviendo una tribu desde hace 10.000 años, que nadie ha conseguido entrar, porque cada vez que intenta entrar se lo comen y no sale. Entonces, claro, esa tribu seguirá teniendo unas costumbres X, que seguramente si nosotros desde fuera lo veríamos, diríamos que son unos bárbaros, porque socialmente su concepción del mundo y de la sociabilización dentro de la tribu no es la que tenemos nosotros en el mundo moderno, llamémoslo así, ¿no? Y claro, a nosotros nos parecen unos salvajes, pero ellos dirán, mira, yo no soy un salvaje, yo es que estas son mis costumbres, ¿no? O mi forma de vida en comunidad. Esto me recuerda mucho al tema de, o sea, otro off topic, pero que es una demostración bastante empírica, de las tribus antiguas africanas, donde una mujer podría estar acostándose con 15 machos o 15 hombres de la comunidad. Y para nosotros, en el mundo moderno, diríamos, yo que sé, cualquier tipo de comentario misógino, machista, paternalista, X, ¿no? De, joder, se está acostando con 15 tíos. Y ellos dentro de la comunidad lo veían como buenísimo, porque veían que si esa mujer tenía un hijo, al final, como ningún padre sabía el hijo de quién era, ella lo que se garantizaba era que el hijo tenía más protección, tenía al menos 15 padres protectores, ¿no? O 15 futuribles padres protectores, ¿no? Entonces, yo creo que esto viene, Javi, por un comportamiento más antropológico, o sea, por la sociedad avanzado hemos ido tomando nuevos acuerdos sociales, por llamarlo de alguna manera, que seguro que tiene un nombre científico más correcto, nuevos acuerdos sociales, y eso es lo que ha generado que seamos menos salvajes, por decirlo de alguna manera sencilla.
Ujú. Claro, pero es Es lo que tú decir, ahora yo creo comentabas, que ¿no? todos, o sea, hace, no sé, 1000 años, si el rey de España en aquel momento matara a un tío en plaza pública, pues a lo mejor la gente se acojonaría, pero nadie diría que es un salvaje. Si ahora mismo llega el rey o Pedro Sánchez, coge a 5 tíos, les pegan 14 tiros el tal, irían a un tribunal de guerra, a un tribunal, perdón, un tribunal y a la puta cárcel inmediatamente, ¿no? Es decir, y estos son convenios sociales, porque al final la justicia es algo que parte también de Sí, la sociedad. Es decir, pero no deja. la justicia se ha ido adaptando a la realidad social, ¿no? Sí, no, pero ahí estás planteando algo muy interesante porque yo recuerdo que Trump dijo una vez que él podría coger a alguien y pegarle 4 tiros y le seguirían votando. O sea, quiero decir que hay como A una ver, especie que le puedan de. seguir votando es posible. Otra cosa es que sea legal, o ilegal, No, moral o bueno, que moral. es ilegal, está fuera de Claro. todo esto. Pero quiero decir que Todo se ha dicho, yo estoy deseando que Trump vuelva a Twitter. He de decir que yo estoy deseando que Trump vuelva a Twitter para coger un paquete de palomitas de kilo cada vez que ponga un tweet. Twitter es menos Buah. divertido desde que Trump se fue. Es como en España. Desde que Rajoy se fue, ha perdido un poco de gracia. Sí, los memes, ya no hay tantos Es memes. verdad que no es tan audaz como Pedro Sánchez, pero ha perdido. A la Efectivamente. yugular, chaval. Efectivamente. Me vas a comparar tú al semoviente de Rajoy con el guapo, hombre. No me compares, no jodas. No tiene nada que ver. No, Sí, pero a ver, por cerrar un poco el tema. O sea, vosotros pensáis que básicamente no hacemos sacrificios humanos porque hemos evolucionado como civilización y hemos entendido de alguna manera de su inutilidad y que no podemos, digamos, de alguna manera juzgar qué es lo que se ha hecho en el pasado, porque con la información que teníamos en el pasado parecía que tenía un poco de, no sé qué decir, una especie como de sentido. O sea, hay un montón de cosas que hacen un montón de sentido mientras no tienes ni puta idea, que luego, en el momento en que evolucionas hacia otro punto, deja de tenerlo. O sea, dejamos de hacer sacrificios humanos porque perdió su utilidad, fuera la que fuera antropológica. yo estoy de acuerdo con esa afirmación, pero fijaros, a medida que ha ido la conversación, claro, yo he caído de la cuenta que al final hay Matar sacrificios está bien. humanos. Molaría No, que dijeras, ¿te matar imaginas? está bien. Es correcto. Matar, Vamos a matar montar tiene una una mala purga. fama que no se merece. Montemos una purga. No, no, lo que me he dado cuenta es que, y se me han venido un montón de ejemplos, que hay un montón de sacrificios contemporáneos. Es decir, el tema del holocausto nazi, sacrificio a saco. El tema de la guillotina, o el garrote vil, o los Sí, claro, verdugos, o tal, joder. eso es sacrificio humano. Es decir, estás O sea, hasta el siglo literalmente. XVIII o el XVIII en toda Europa, a saco. Y el XIX incluso Garrote Bill y todas estas cosas. Claro, tío. Entonces, o sea, probablemente ahora bueno, estaba pensando incluso Es más, os voy a tirar el último melón para cerrar el tema. A ver. Cosas en Estados Unidos como la inyección letal Ese se es el ejemplo que consideraría iba a poner. sacrificio. Ah, perfecto, David, perfecto. Ese era el último ejemplo que iba a poner. Es decir, tenemos un caso muy concreto que es el tema de la inyección. Ya no la silla eléctrica, pero ahora mismo la inyección letal, ¿no? Hombre, pero me parece una definición un poco amplia de sacrificio humano, ¿no? Porque casi nosotros cuando hablamos de sacrificio humano estamos asociándole al ritual, a la petición a la entidad Bueno, superior de tío, pero tú favor no por dirías, medio de. tú no dirías que el tema de la inyección letal no tiene un ritual en sí mismo. Claro, pero es más bien una labor socializadora, ¿no? Luego ya podríamos discutir, porque eso es para otro tema, lo muy socializador que es matar a alguien para mandar un mensaje al resto de la sociedad de que por aquí no. Hay un montón de gente que está súper convencida de que es súper socializador y que deja muy claro el asunto y que sin esto se producirían muchas más cosas. Y yo he leído 2000 estudios sobre que está absolutamente desconectado la pena de muerte con que la gente que cometa crímenes, o sea, no es un efecto disuasor ni nada por el estilo. O sea, la gente hace las cosas porque de pronto ve rojo, entran las emociones inhabilitadoras que hablamos, el despecho, el miedo, y fuck you very much, ¿vale? De hecho, podríamos discutir sobre la labor, digamos, de alguna manera moralizadora y ejemplarizante de la pena de muerte, porque normalmente sirve bastante más para que alguien tenga una sensación como de venganza, como para que realmente. Pero ese es otro tema, ¿vale? Es otro Yo creo tema. que
Pero problema fíjate, o sea, quiero decirte, estando de acuerdo contigo, que al final yo creo que el propósito es diferente que los sacrificios incas, por ejemplo. Pero bueno, no deja de ser el tema de estar sacrificando a una. Es decir, me parece que el tema del sacrificio humano ha ido cobrando como matices muy diferentes, ¿no? De hecho, fijaros, hace poco. No recuerdo dónde. Voy a ver, a lo mejor me lo inventé, ¿eh? También puede ser. Pero se está empezando a valorar el tema de bueno, la eutanasia, vamos, el suicidio asistido con personas que tenían depresión en algún sitio del mundo. ¿Puede ser? ¿O me lo he inventado? A ver, los sitios más avanzados en temas de este tipo de cosas son ahora mismo los países nórdicos, Holanda, todo este tipo de sitios. Y hace poco en Colombia dieron eutanasia, creo recordar, a una patinadora que estaba súper con un cáncer muy agresivo, terminal y este tipo de cosas. Pero claro, es que yo creo que esa es otra extensión del asunto que no Es otra. llega, porque en Es el otra. fondo ahí la duda es de otro, ¿no? Si tú tienes control sobre tu propia vida o si nos conecta con el suicidio, nos conecta con otra serie de cosas que son complicadas. No, yo creo que digamos que de alguna manera lo que hemos intentado es centrarnos en los aspectos ritualísticos, ¿no? Y los aspectos en los que intentamos conseguir algo a través de un gran esfuerzo. Lo cual me lleva al segundo tema de lo que queríamos hablar hoy, ¿no? Con respecto a todo lo que tiene que ver con los podcasts. Que, A ver, me interesa mucho ver cómo traza ese puente. Espérate. Claro, no, es bastante sencillo. O sea, yo puedo hacer una explicación más o menos, digamos, lógica, basado en mi teoría de los 5 atractores y basado en la emergencia de los espacios hiperpersonales y que todo lo que antes se llevaba a la radio, pues ha evolucionado hacia la parte del podcast, pero yo tengo la extraña sensación de que ahora mismo hay como una gran batalla por el espacio podcast entre un montón de gente y entre un montón de fuerzas ideológicas, políticas y de toda índole, con el interés de intentar dominar el mapa o el espacio, por decir de alguna manera, que ocupan los podcasts. Porque claro, el asunto es, la barrera de entrada para hacer un podcast pasa exactamente igual que ha pasado con YouTube y la televisión. O sea, lo único que tú necesitas es algo interesante que decir y público que te quiera oír. O sea, nosotros nos hemos encontrado con una comunidad que ni siquiera soñábamos que estaba ahí fuera, ni idea en absoluto. Es una especie de gran igualizador. Pero nosotros estamos viendo internamente, y aquí me gustaría saber vuestra opinión, que hay, digamos, de alguna manera también un montón de gente invirtiendo un montón de dinero y un montón de esfuerzo en intentar ocupar un territorio que parece una especie de nueva conquista del oeste americano, ¿no? ¿Cuál es vuestra evolución o vuestra percepción? Porque vosotros lleváis haciendo podcast muchísimo tiempo antes de que se volviera mainstream, por decir de alguna manera. Era un tema en el que ya estabais metidos hace tiempo. ¿Cuál creéis que es vuestra percepción de la evolución desde los primeros pioneros al escenario en el que estamos ahora mismo, en el que, por ejemplo, en iVoox han presentado como 200 o 300 podcasts a premio? Y enhorabuena desde aquí a Jaime y a Kaizen, porque creo que quedaron el segundo en su categoría. ¿Cómo habéis visto vosotros la evolución de esto? ¿Cómo habéis visto A un ver, poco los vosotros? podcasts existen desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, en España ha habido 2 podcasts o 2 personas que han sido las pioneras de los podcasts, que han sido José Antonio Gelado y Rafa Osuna. Que yo no sé si alguno de los 2 sigue haciendo. Yo creo que Rafa no, Gelado puede que sí. Bueno, Pero Gelado no está en Podimo. Creo que está sí, en ahora está en Podimo. Podimo, ahora está en Sí, ¿no? Podimo. Que por cierto, no os suscribáis a Podimo, no proscribimos Podimo. Podimo Qué paga y perro. entonces a lo mejor lo diremos. Entonces, Podimo es Qué una jodido. mierda. Hay que joderse. Haciendo amigos, Mike. Muy bien, tío. Haciendo amigo, ningún De colectivo puta sin madre. ofensa. Bien ahí, Mike. No, lo digo de broma, lo digo de broma. Entonces, ellos 2 fueron los precursores en el año, yo diría, Javi, 2002, 2003 de podcast en Claro, que España. Es estamos decir, hablando hablamos hace... hace 20 años de reloj, amigo. Sí, 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 sí. sí. Entonces, yo recuerdo que el primer podcast que tuve, que en aquel momento, la verdad es que me fue de la hostia, fue en el 2000...
pues no sé, en el 2009, 2008, una cosa así. Y el formato podcast ya funcionaba muy bien. iTunes, de hecho, el formato podcast, yo creo que si no lo creó iTunes, prácticamente se adueñó de él. Porque en aquel momento tú no podías escuchar podcast si no era en... Podías, pero el formato premium era iTunes con tu iPod o con tu iPhone, ¿no? El formato guay, ¿no? De escucharlo de puta madre y donde descubrías también podcasts guapos, ¿no? Podcasts de verdad, guapos, en español, en inglés y en otros formatos. Entonces, ¿por qué creo yo, Javi, respondiendo a tu pregunta, que ahora ha tenido esa atracción? Yo creo que ha habido dos momentos, dos atractores, que dirías tú, ¿no? Siguiendo tu terminología habitual. Bueno, diría que hay tres. Uno, el temido factor X, por supuesto, que lo cuento como un atractor adicional. Luego creo que ha habido dos atractores. Uno, que es discutible, pero yo estoy casi seguro, y es que la gente mayor también ha dejado de ver la tele, o está dejando de ver la tele. Y la gente mayor, ejemplo tú, no se mete a Twitch. O no es habitual que use sus horas en Twitch o en YouTube. Y llega un momento donde está tostado de leer, porque tiene vista cansada, porque no sé, o sea, te vas a leer a reír, pero yo creo que esto es importante. Entonces, necesita formatos de consumo fácil, vídeo o audio. De hecho, nosotros lo decimos abiertamente, la gran mayoría de la gente que escucháis el podcast sois gente de entre 34 y 45. En todas las plataformas nos dan esas estadísticas. Y eso es más de la media del podcast, de nosotros tres, con lo cual es porque hemos llegado a un público pues diferente. Entonces yo creo que eso es un gran atractor, ¿no? El contenido en formato no televisivo de alto interés y alto valor, fácil de consumir, o más sencillo de consumir, ¿no? Que se une pues a la facilidad tecnológica y tal y cual. Y luego el segundo o el tercer atractor, después si ponemos el del factor X, yo diría que es la incursión de Spotify. Es decir, que Spotify hace 2 años, 3, previo pandemia, seguro que os acordáis todos, llegara con el podcast de Obama y Michelle Obama, eso hizo un desembarco comercial, ya no comercial, sino mainstream, de que la gente empieza a conocer el formato podcast. ¿Qué ocurre? Que esto pasa yo creo en todos los formatos. Que cuando alguien empieza a consumir algo, es mucho más fácil que se genere la producción. Voy a poner un ejemplo absurdo, pero me parece el ejemplo perfecto. ¿Cuántas fábricas de marihuana había en España, en Estados Unidos, en los estados, antes y después de que se ha producido, o empresas de marihuana antes y después de que se ha ido liberalizando la venta de marihuana? No había. Es decir, al final, Claro. el que haya Sí, consumo si no hay, o el no hay que haya mercado, no hay. conocimiento, efectivamente, no hay ecosistema. Entonces yo creo que Spotify se haya metido a lo bestia con Anchor / Spotify, con los dos, ¿no? Que es que ha creado una plataforma única para podcasters, joder. Que es la que nosotros usamos, principalmente, Anchor. Se haya metido, ha hecho que también haya traído inversión, otros players que quieren meterse para que Spotify y iTunes no se queden. Podimo, bueno, no me acuerdo ahora de todas las plataformas, ¿no? Pero bueno, Podimo es la más gorda, hay alguna más americana. Entonces, que se hayan metido otros players también está haciendo que se esté generando mucho contenido de alta calidad, que también eso trae gente, joder, es que trae gente. O sea, yo siempre os lo digo y os reís de mí. Yo llevaba ayer escuché un podcast y llevaba sin escuchar un podcast no nuestro fácilmente 2 años. Fácilmente. Oh, sí. Y me escuché el podcast de Before Forget porque salía David y dije, a ver qué dice David, ¿no? Para ponerlo luego en el Twitter de Heavy Mental. Y me gustó y me pareció un formato chulo. Y de hecho, el miércoles me lo van a hacer a mí también. Creo, Javi, que tú lo has hecho, vamos a pasar los 3. Pero, Claro que sí, cojones. pero yo creo, o sea, pero porque no me gusta, o sea, yo soy más audiovisual. A mí me gusta ver más Twitch, me gusta YouTube, me gusta documentales, me gusta no sé qué, ¿no? Pero sí que creo que nace al calor, David, no sé cómo lo ves tú, de mejora tecnológica, nuevos players y también la gente estamos cambiando de consumir. Ha habido un cambio de paradigma en el consumo de contenidos. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que digamos que, al igual que Javi dice que ha habido como diferentes inviernos de la inteligencia artificial, pues ha habido diferentes inviernos del tema del podcasting. O sea, Total. yo recuerdo, no sé, tío, en los albores de Internet ya había gente que emitía
en streaming música y tú te suscribías a una emisora online, ¿sabes? Era como, ya se habla de la democratización de la radio y tal, y por internet. Y luego yo recuerdo, por ejemplo, en el 2008, 2009, Mike, tú te acordarás, que se formó un movimiento muy fuerte. Estaba Rafa Osuna, estaba Gelado, pero estaba, por ejemplo, el equipo de Café Log. Café Lock era el podcast de referencia, vamos, de los 2000. Era brutal. Y estaban las jornadas de podcasting en Alicante, y Calle que Fuimos, que ya estaba iVoox. iVoox fue súper pionero en mil cosas, ¿no? Y ahí ya se montó otro mega movimiento digamos, yo creo que al calor y el acompañamiento de los blogs. Y se generó una comunidad muy fuerte, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego las redes sociales, el contenido audiovisual y demás, ¿no? Y yo creo como que el movimiento siempre ha habido como una aceleración de interés y tecnología y mejora, y luego había otro, ¿no? Y cayó un poco, y luego vuelve y cae otro poquito. Y ahora estamos viendo otro nuevo boom de los podcasts, y básicamente porque ya no solamente es que la gente esté preparada para escucharlo, sino que ha habido como diferentes agentes alrededor, como tú has dicho, Mike, que han generado una especie como de ciclo virtuoso, ¿no? Es decir, se generan contenido de más calidad, atraen a anunciantes, eso se genera mayor inversión, players grandes que se ponen en plataformas, los audiolibros, o sea, los audiolibros que antes se escuchaban en cassette, Amazon, ha vuelto ahora los audiolibros. Es que Amazon ya tenía Audible, ¿no? Desde antes. Y en cuanto vio que Spotify se metió hace 3-4 años ya en serio con los podcasts, lanzó dentro de Amazon Music, perdón, la parte de podcasting también. Exacto. Y con eso llegó Prisa, con la parte de Podium Podcast, como se llame ahora, Prisa Podcast, o ya no me pierdo porque no me acuerdo del nombre. Pues Prisa Audio mucho, y Podium Podcast. Sí. Eso es. Y después de eso, pues bueno, Apple ya por supuesto reforzó, porque siempre venía, ¿no? Y Apple construyó pues la parte de Podcasters Apple, que nosotros también tenemos acceso, para ver toda la parte de métricas, estadísticas, no sé qué, que eso no existía, eso es relativamente nuevo. Entonces, yo creo que ahí, de hecho me gustó mucho que iVoox al final ha sido un concentrador muy bueno de podcast en español, ¿no? Porque era como la comunidad, ¿no? La comunidad de gente que escuchaba y tal. Y es que decían que el que llegaran los players era lo que había hecho despuntar. Es que es normal, es que cuando llegan los grandes, llega un Amazon, llega un Spotify, llega un Apple, lo que hace es que también llegan los inversores detrás. Los inversores, los publishers, los influencers pagados por los grandes para generar contenido. Y yo creo que también que ha habido una cosa que nosotros nos estamos aprovechando y que está funcionando bien, a nosotros, pero me refiero en general a los podcasts, y es el contenido cross-media. Es decir, nosotros ahora mismo nos escucha tanta gente en vídeo o casi tanta gente en vídeo y en Twitch como en audio, como puro audio. Entonces, el formato podcast audio, aunque seguirá siendo, por supuesto, nuestro fin, nuestro objetivo, nuestra misión, porque para eso hemos hecho un podcast, nosotros, el podcaster ya no es solo podcaster. El podcaster es, esto a Javi no le va a gustar, pero es un influencer, es un creador de contenidos, es un content Javi, generator o como lo quieras llamar. Un streamer, eres un streamer, Javi. Las categorías se van diluyendo. Sí. Claro. Es decir, el podcasting yo creo que también se ha beneficiado de ese crecimiento exponencial del contenido multimedia, por llamarlo de alguna manera, que multimedia suena muy lancarta, pero es un poco así, ¿no? Del contenido fresco, digital y multiplataforma, ¿sabes? Es que aquí está el podcast más grande que hay ahora en España, que es Berto Romero y Buenafuente, ellos publican en todos lados. Es decir, son el podcast que más se oye en España. Nadie sabe nada. Y y se escucha en todos lados, no solo en un sitio. No profesional, Jordi Wild, que bueno, no profesional, entre comillas, ¿no? Porque el tío ya se dedica a ello. Pero ahora, claro. No famoso venido a podcaster, llamémoslo así, ¿vale? Es igual, tú lo puedes ver en YouTube, menos en Twitch, porque creo que tiene exclusividad con YouTube. Tú lo puedes ver en YouTube, tú lo puedes ver en Spotify, tú lo puedes escuchar en iTunes. Es más, para mí la demostración de esto fue desde que Spotify nos ha dejado meterlo en vídeo en Spotify, que nosotros lo estamos haciendo desde esta temporada, desde hace nos abrió la beta en España nosotros hace 3 meses, o sea, es decir, los últimos 5 capítulos o 6, en Spotify ya nos estáis viendo con vídeo. Y eso claramente es porque hay un enfoque muy fuerte de las plataformas
al contenido multimedia, no solo audio. Yo creo que refuerza el auge del podcasting. Vale, entonces fíjate que es curioso. Entonces, vosotros que lo habéis visto desde el principio, podéis llegar a la conclusión, oye, mira, pues esto ya ha llegado a un momento maduro en el cual ya hay un montón de consumo, hay un montón de... O sea, y además las cifras de 20 años me cuelan, porque pasan un poco como el comercio electrónico, ¿vale? Yo estuve al principio y al principio la problemática era si la gente metía la tarjeta de crédito o no, y ahora estar sin comercio electrónico es como estar sin aire. O sea, cada cosa tiene su tiempo y lo entiendo perfectamente. Pero no deja de ser curioso, porque yo tengo la sensación de que en un mundo en el que Twitter le ha ganado completamente la batalla a los periódicos como lugar donde se dirige la opinión pública mundial y que hay como una especie de intento de las grandes poderes fácticos y los grandes grupos de comunicación de intentar entrar de alguna manera en los Mira, ahí está entornos... el poder fáctico intentando... Te está llamando el poder Eso fáctico. Eso es. Cebrián, déjame en paz, que no quiero saber nada de El ti. señor Ser te está llamando. Urburlian, que te den, no quiero saber nada de ti. El caso es, ¿no tenéis la sensación de que se está reeditando un poco las grandes peleas entre los grandes grupos de comunicación en el espacio podcast con prisa, tomando muchísimo la ventaja? No sé si es que ya tenían históricamente una cierta ventaja, pero yo creo que les ha comido la merienda absolutamente a todo el resto de los grupos de comunicación. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y yo creo que Mm. igual que Movistar se metió de lleno en los eSports y ahí sigue con su apuesta, porque si no tal, o en la inversión... Movistar por un player, ¿eh? Por decir un player de contenidos, ¿eh? Yo creo que la SER pues adelanta la parte esta de podcasting, porque ya tenía creadores de contenido buenos, además en la casa, ¿no? Muy bueno, sí, Y sí. se ha metido, y gente muy buena. Y seguramente, Javi, estoy muy convencido de que en 2 años ya no será solo la SER, será la SER y no sé quién. De hecho, es más, uno de los podcasts más escuchados en iTunes a día de hoy es Federico Jiménez Los Santos. Sí, sí. Y es uno de los podcasts que sale, vamos, que esto no parezca que yo soy aquí fan de Federico, que también me hace gracia a veces cuando le ves gritar, midiendo 1,37. No, pero... yo le escucho todos los días, porque dado que no le puedo comprar el pescado a nadie ahora mismo en la radio española y me tengo que levantar con alguien, a mí me parece el mejor entertainer. Sí, Así sí, que no es un total. problema de... Y Es no el es que de más gracia disonancia me hace. cognitiva personal, no. No. O sea, tú, Javi, tienes un ritual con los podcasts. O sea, tú te levantas, pones la radio, pones los podcasts. O sea, Sí, ¿cómo yo cómo me es despierto, yo tu tengo un radio relación despertador. Yo tengo un radio despertador que viene con... Que a las con 6 y radio 7, despertador, tío? que O a sea, las a 6 y ver, cuarto de la mañana todos los días... ¿de qué año es esa innovación No. tecnológica de radio despertador? A ver, es un despertador, pero yo me tardo en conectar la neurona, ¿eh? O sea, yo me Pero me tardo en refiero, no dormirme. utilizas el móvil para despertarte, utilizas un No, despertador que es un sí, radio despertador. Vale. pero durante mucho tiempo tuve un antiguaya de estas con bujías como la que se está imaginando ahora mismo el hijo de puta de Mike, pero el de ahora es full, con USB, con todo, súper ligero, aguanta hostias, proyecta la hora al techo, o sea, quiero decir, eso es Hostia, una o sea, es movida la hostia. completamente. Pero me gusta levantarme... Cuando lo haces todo bien te aplaude, ¿no? Te dice, bravo, hoy te Eso has es, portado, ¿no? Muy bien. exactamente. Pero a mí me gusta despertarme con la radio. Me gusta despertarme con la radio. Pero si hubiera algo que me permitiera despertarme con un podcast, pues no te digo yo que no le dieran por el culo la radio, porque la radio es insufrible. O sea, por ejemplo, es radio, es la teletienda, puro y dura, es la cosa más triste que hay. O sea, es una cosa absolutamente acojonante. Parece radiofarmacia, es tristísimo. Y a mí Los Santos me gusta mucho porque de entre todos los comepollas que hay en la radio española, que es que nos falta uno y a esas horas de la mañana, es el que más gracia me hace. ¿Vale? Cada uno va a reparar su historia, pero a mí es el que más gracia me hace. Es puro valor de Yo he entertainment. de decir que no lo escucho ahora habitualmente, pero que sí que hubo una época, sobre todo en pandemia, que me hacía mucha gracia porque el tío, algún día de hecho reconozco que lo vi en YouTube, porque también lo emiten en YouTube. Estaba desde casa, claro, obviamente, él emitiendo. Y es que se le veía casi en babuchas, cagándose en la puta madre de todo el mundo. Bueno, pero a ver, coño, Era hasta Carlos Herrera tiene un estudio montado en su casa y transmite desde su casa, desde hace años. O sea, desde muchísimos años que no va al estudio Ese ni es el para nivel Dios. de panoja, ¿no?
Sí, pero claro, ¿cuál es el tema? Es que vamos a conectar esto. A mí, yo no me informo ya en la radio. Quiero decir, todos están todos tienen Sugar Daddy o sencillamente es que el tema es tan. O sea, el caso de Federico, tío, hay cosas que domina maravillosamente a que te puedes acercar y hay cosas de las que no tiene ni puta Hombre, a idea ver, y como de Federico todo habla para con muchas la cosas misma es un rotundidad, gilipollas, pero el tío es un pues historiador de primer nivel. no, el tío es de muchas cosas sabe mucho, de otras tantas no tiene ni puta idea y de todas habla con la misma seguridad. Mira, Cosa ¿sabes que uno que a mí, está ¿sabes el fenomenal, pero podcast? Si sí, yo tuviera que decir mi podcast favorito, vais a sí. flipar. Pero mi podcast favorito es el de César Vidal. Pero es que transmite desde Miami y ¿Cuál es ese? y está bastante César tronado. Vidal es un periodista que estuvo muchos años en la COPE haciendo el programa de la linterna. Terminaron mal él y Federico en Federico y él España. se pelearon de la hostia, pero en plan que salieron, incluso después de haber hecho una radio juntos, una tele juntos, varios Sí, sí. libros juntos y acabaron fatal. Y este dijo que se fue porque, lo primero, porque Montoro le había puesto peligro de cárcel por no pagar todos los impuestos y no sé cuántos, el PP le tenía súper enfilado, y luego porque Federico se vendía al capital, porque Federico decía que según quién le patrocinaba, contaba las noticias o no. Bueno, ahí hay una historia Hostia. muy larga que no creo que sea el objetivo del podcast de hoy, que si queréis le dedicamos un día, pero eso es la polla de Bedoya. Y hay un montón de gente ahí involucrada y un montón de nazis del misterio y un montón de gente muy tocada pero es fascinante, o sea, es una historia absolutamente fascinante. A mí el cerdeo de la radio me gusta. Pero a lo que yo iba, a lo que yo iba, no sé si os habéis enterado de la movida que hay con Luis Enrique y la gente de la COPE poniéndole a caldo y tal, el Sí, otro claro. haciendo streaming todos los putos días. O sea, yo personalmente creo que los creadores de contenido van a ser los grandes ganadores en la próxima década y lo que se va a ir un poquito a la mierda es la clásica estructura de la radio y los grandes popes que ha habido y este tipo de gente que son los que Javi, movían el lo mismo bacalao que y ha todo esto. pasado con la música, con el Con la tele, con cine, todo, efectivamente, con exactamente todo, igual. lo mismo. Por eso el día que tuvimos aquí a Víctor, yo le dije, Víctor, pero ¿el cine qué? ¿Qué está haciendo? No, pero la experiencia... Sí, pero ¿qué está haciendo el cine para la experiencia? A Claro, la o sea, mierda. claro. Es que eso te aguanta 2 Bueno, pero es que generaciones Víctor más. ya es un nostálgico, quiero decir, o sea, ya Por eso es digo, como el es que mercado de vive en un Estoy con vinilos. cuerpo... Víctor, tío, estoy con Víctor, madre Vive mía. en un cuerpo de un señor de 137 años. Entonces, No, pero que a mí me parece bien, o sea, quiero decir, oye, ahora mismo no sé quién no podía sacar su disco porque las fábricas de vinilos, que son muy pocas, estaban que no daban más. O sea, quiero Sí, decir, sí. hay un mercado de la Vendiendo vinilos por un nostalgia, tubo. pero en cuanto se muera esa generación se va a tomar por el culo. O sea, que te quiero decir que hay un pico de nostalgia que a partir de aquí no puede hombre, funcionar. los Pero gafapastas cocainómanos acabarán en algún momento de comprar vinilos y por eso digo. volverá, ¿sabes? No, pero, Oye, que yo MP3. compro vinilos y no sé gafapasta cocaína. Bueno, Hijos de joder. puta. Pero compras Como 10 al año, no no. 500. Mi hermana se Eso es. compra sus discos de sus 180 gramitos, tiene su plato, tiene su De movida. coca. Sí, No, sí, de no, coca. 180 gramos de coca te da para un fin de semana largo. ¿Eh? No, pero a lo que voy, que sois unos hijos de puta que vais por los cerros de Úbeda siempre. ¿Qué futuro creéis que nos queda a la gente, a los independientes como nosotros, con respecto a competir con toda esta panda de hijos de puta que vienen con medios a tope, ideología a tope, Mira, Javi, agenda pagada a tope y todo este tipo de movidas? es que yo creo que a nosotros, a lo mejor soy un bestia, ¿eh? Pero a nosotros no nos hace falta competir. Es decir, yo creo que Toma ya. me voy a explicar para que no suene como Drop the sobrado. mic. No, a lo que voy es, esta gente lo que necesita es contenido de calidad. ¿Vale? A nosotros eso nos sobra. O lo hace, o tenemos esa capacidad y es lo que nos da bien. Luego, el audio, pues algún día que a ti, Javi, pues se te da de puta pena, a mí otro, yo qué sé. Luego otro día David pues está comiendo kikos y se oye. Bueno, yo qué sé, pues tenemos nuestras cosas, pero Es nuestra seña de pero somos identidad. naturales. Y eso es lo que busca al final cualquier creador de contenidos, cualquier productor quiere contenido original. Es lo que busca cualquier plataforma de contenido. Contenido original que llegue a la gente. Entonces, yo creo que la gran preocupación de las plataformas va a ser la misma que ha pasado con los youtubers. Es Igual. cómo los arrastro. ¿Cómo los arrastro? O las marcas, ¿cómo los arrastro? ¿Cómo les vendo mi pescado? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo ¿Cómo que la hago para que les gente... interese ser de la SER? Y no Sí, sí. de
La Sexta, yo qué sé, por decir algo. Yo creo que la gente busca cosas, o por lo menos a mí me pasa cosas no impostadas. O sea, es decir, como muy natural, muy genuino. Ahora está como súper de moda. Hay un montón de vídeos en Instagram, YouTube y tal, de peña como simulando que hace cosas espontáneas, pero no. O sea, por ejemplo, en la calle hace no sé qué y se nota que está todo preparado y es como que me estás contando menuda cutres, ¿no? Y la gente yo creo que busca, pues eso, contenido genuino y luego, pues dependiendo de tu patrón de consumo, pues consumirás una cosa u otra. Yo, por ejemplo, salía el rap este 2022 de Spotify, salían mis 5 podcasts más escuchados, ¿no? Quitando Heavy Mental. Y está los podcast cafeteros de Polímatas, Intercambio Iónico, Kaizen y El Rincón de Aquiles. Y luego 3 cines negros, pero no salía en el top 5, pero también está por ahí. Porque es mi tipología de consumo. Y luego, el más escuchado de todos, pues lo digo porque me parece muy interesante el tema de los rituales. En mi caso, el más escuchado de todos es uno que se llama AM, que es un Spotify original y es un podcast de 5 minutos todos los días que te resume lo último que ha pasado en actualidad, literalmente. Y yo me pongo eso para salir a pasear a las perritas por las mañanas y tengo mi propio ritual, que es me pongo eso y luego me pongo la lista de Spotify del radar de música para escuchar. Pues mira, deberíais intercambiaros. Sería muy cachondo. Tú mañana ponte, Javi, AM y tú, David, ponte a Federico a las 7 de la mañana O a sea, me puedo pegar pegar un tiro, ¿no? berridos y a Puedo ver pegar qué un tal. tiro en el pie. O sea, y el interés, aparte de que tú te partas el culo a costa nuestra, ¿cuál es en concreto? Que empaticéis el uno con el otro. Pero yo empatizo mucho con David, me cae muy bien desde siempre. Yo Además, también, no yo es- empatizo con que Javi, tenga no un hace falta problema. escuchar el pavo ese. Exactamente, no es un problema. O sea, y además nos respetamos las parafilias, no es un problema de Totalmente. no A mí lo que me discutimos el pasa uno con últimamente el con los otro. podcasts, a mí lo que me pasa últimamente de los podcasts, que esto os lo conté en privado, pero lo voy a contar en público, es que no me gusta escuchar podcasts porque no quiero contaminarme de cara a nosotros luego decidir qué cosas queremos hacer, ¿no? Ah, te influye, qué curioso. No es que me influya, es que Consciente o inconscientemente, de alguna manera. tengo miedo de perder la originalidad por escuchar podcasts. Es decir, de hecho, esto es la hostia, porque si algún día alguien cree que le hemos copiado algo, una forma de hacer algo o de comunicar o tal, yo me voy a descojonar. Es Porque como, es como, no te escuchamos. pero si No nos hemos escuchamos. inventado la fiesta de Navidad que vamos a hacer el día 19 de diciembre, 3 minutos antes de grabar el Spoiler podcast. alert. Spoiler Eso alert. es. Sí, 19 de diciembre, 8:30, canal de Twitch, fiesta de Navidad de Heavy Mental y toda la comunidad. Cena de es. Navidad, joder, nuestra cena de Navidad con la comunidad. Entonces, no, pero yo tengo Traed la sensación, mazapanes, gorritos y tengo esa matasuegras, toda la sensación, movida. Javi, no sé de desinfluenciar, pero de hacerlo bien o mal, pero quiero que sea nuestro. Sí, no, Bien yo o estoy mal, completamente, pero yo estoy propio. completamente de acuerdo, pero yo consumo muchísimo podcast. O sea, de hecho, quiero decir, es prácticamente el formato que consumo casi más que música. O sea, quiero decir, llega un momento en Fíjate, que la música me relaja y tal, pero yo necesito que alguien me esté contando algo que me guste o que me Joder, pero eso importe. es porque tenéis tiempo de calidad, tío. Porque yo el problema, de hecho, esto se lo dije a David a principios de este año, que yo me sí. iba a dar de baja en Spotify. Y es, pero ¿cómo? ¿No tienes tiempo? Pero si es que salto de una reunión de Teams a otra, 12 horas al día. ¿En qué momento escucho música y podcast? Sí, sí. Fijaros, a mí una cosa que me ha pasado es, yo tuve un pico el año pasado de escuchar podcast a saco y claro, al final el tiempo es limitado, entonces si escucho podcast, ¿qué dejo de escuchar? Y Ya. dejé de escuchar música en ese caso y ahora le he dado una vuelta, o sea, este año he escuchado bastante menos podcast y he escuchado más música, pero porque... no porque no, o sea, me interesan los podcasts y los que he dicho los escucho como religiosamente, pero no sé, o sea, yo este año, por ejemplo, he tomado conciencia de que al final escuchar un podcast o el tipo de podcast que yo escucho, al final es un bueno, sigue estando, digamos, en el ámbito transaccional de conocimiento, ¿no? Sí. Es decir, leer noticias, escuchar podcast, leer un libro, no sé qué, o sea, todo está, y de alguna forma estoy como tirando de otro tipo de Sí, actividades que me sacan... tienes efectos cognitivos positivos. Sí, Sí, me pasa eso. Es una cosa.
Es Sí. terrible cuando tengo el horror vacui que me produce tener la sensación de que tengo parte de la cabeza sin usar. Es una cosa Claro, tío, terrorífica. pero llega un punto que dices, ostras, necesito potenciar otras áreas del cerebro que no Sí, sí. sean probablemente racionales. Entonces, es como escuchar música o tocar el piano o Sí, 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 hacer sí. algo totalmente diferente, ¿no? Que, Sí, 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 sí. La lógica es sí. clarísima. La lógica es clarísima. Bueno, chicos, pues a mí, de todas maneras, me gustaría tener un poco vuestra posición sobre hacia dónde creéis que va a evolucionar el mundo del podcast antes de cerrar el programa de Buah. hoy. Pues Mike. yo sí tengo que apostar, voy a apostar porque va a acabar parecido al mundo de los youtubers. Yo creo que va a acabar apostaría por grandes plataformas, eh, disqueras, que dirían los latinos, pero no, o sea, grandes ecosistemas de podcasting. Y que sean como las nuevas radios o las nuevas teles, que no tenga por qué ser solo podcast en audio, sino también como nosotros, también en vídeo, para que nos quiera ver en YouTube o en Spotify en vídeo o en Twitch. Yo creo que van a acabar por ahí. Yo creo que van a acabar en plataformas de contenidos. Contenidos variados, contenidos Sí, verticalizados. ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, totalmente, claro. E incluso, ¿por qué no? Podcast de empresas. Es decir, ¿por qué Tesla no podría tener un podcast de Tesla público? O un podcast o yo qué sé, o General Motors, o Iberia, o... Es decir, igual que muchas no creían al principio en redes sociales y han acabado teniendo sus contenidos, branded content, YouTube, Twitter, no sé qué, y poco a poco se están metiendo en Twitch y con contenidos en YouTube. Yo creo que acabarán teniendo, estoy convencido, formatos donde compartan contenido de alto valor. Yo estoy de acuerdo con Mike. Fijaros, yo ahí hay hace tiempo estuve leyendo un estudio en general, media, ¿no? Media, televisión, medios de comunicación, podcast, y de alguna forma había como varios escenarios de los que podrían evolucionar. Y, por ejemplo, el mundo del cine y la televisión ha ido más a grandes plataformas, ¿no? Netflix, Prime Video, HBO, Disney Plus, Apple TV, grandes plataformas que de alguna forma el peaje de entrada es muy elevado. Es decir, producen su propio contenido y demás, o sea, no está democratizado y luego tienes como otro eje que es YouTube, ¿no? Algo así. En el mundo de los podcasts, por ejemplo, ha pasado yo creo que un poco a la inversa. Es decir, lo masificado probablemente es lo que, no lo sé, pero intuyo que lo masificado, el YouTube para el mundo de las series y tal, es como lo principal. Es decir, un montón de acceso de que casi cualquier persona puede generar un podcast y hay como mucha variedad y no sé cuánto. Y luego están, digamos, las plataformas con sus originals, ¿no? Como que están intentando generar sus propios podcasts, pero no están ahí. O sea, no han alcanzado el estatus de Netflix, ¿no? No hay ninguna que ha alcanzado ese nivel. Pero tengo la duda y el miedo de que pase así. Es decir, que realmente los originals y las grandísimas apuestas de todo eso, cosa que en YouTube no ha funcionado tan bien. YouTube tiene sus originals, pero no funciona tan bien como YouTube evidentemente, Red. Es que no va a Claro. funcionar. No va a Pero funcionar. en los podcasts, tío, si pasa lo mismo que en el vídeo, realmente tendremos a 4 plataformas que generen sus originals y sus tal, y funcionen mejor que el contenido generado de manera democratizada, ¿no? Yo intuyo Yo que creo eso que no va a no va a funcionar, pasar. ¿eh? Claro, yo intuyo que Ese tampoco, es el punto que yo creo que no va a pasar. O sea, pero es bueno, feeling, está ese miedo. pero yo creo que no va a pasar, porque al final la ventaja que tienen las grandes plataformas de vídeo, Netflix, Amazon y tal, es que realmente el producir contenido propio era para conocer a las personas. O sea, era por Claro. inteligencia artificial. Eso en el mundo del podcasting se pierde. Bueno, y una cosa, Mike, hablando de la inteligencia artificial, lo que creo que sí que va a tener un recorrido bastante más espectacular en los próximos años es todo el tema de audiolibros, tío. O sea, yo creo que Sí. hay una barrera con el tema de audiolibros que es básicamente la propia conversión del libro a audio, ¿no? Y de hecho ahora mismo la parte de ficción, la parte de libros de ficción, ¿no? Donde están narrados pues por dobladores y por actores, ¿no? Que de alguna forma le ponen su tono a ello. Ahora empieza a haber ficción sonora, que básicamente es podcast de ficción que están creados casi como novelas sonoras, ¿no? Pero creados desde cero, ¿no? Yo creo que eso va a tener un recorrido y creo que a medida que la inteligencia artificial mejore y sea capaz de interpretar
los textos, darle tono, incluso ponerle una voz concreta, creo que eso va a tener un recorrido espectacular. De hecho, yo hay libros que probablemente preferiría que me los leyesen que yo leerlos. De hecho, iría mucho más rápido, por ejemplo. Sí. De hecho, los audiolibros, eso, si tú ves audiolibros, que ves el libro que es un trocho de la hostia, y concentro 3 horas y es como leer el libro. Exacto. El problema que yo tengo es que a mí no me llega de esa manera con el audio que tiene ahora la conversión, salvo que alguien Ya. lo narre. Pero eso se va a Ya. solventar en nada, seguro. Ya. Javi, ¿tú cómo Javi, lo ¿tú ves? qué opinas? ¿Tú qué percibes? Sí, ¿tú qué percibes del avance del podcasting? Hombre, Tú yo ahora que eres personalmente... un youtuber y Twitcher de éxito. No, hombre, yo Influencer. personalmente creo que va a reventar por completo la radio, lo mismo que el vídeo on demand reventó la televisión y va a quedar única y exclusivamente para los segmentos de edad más altos y que el resto se lo va a comer por completo. El tema es que volvemos a lo mismo, tenemos un montón de contenido, un montón de oferta cognitiva y la paradoja de la elección, como el libro. Sí. Yo creo que lo que necesitamos es una siguiente generación de sistemas de recomendación para entender qué es lo que queremos oír en cada momento, porque cada vez más es pura personotecnia, lo que queremos, cuando queremos, donde queremos, por el momento que queremos. Hay un montón de creadores. Yo es que creo que es un tema de storytelling y desde que estamos en la hoguera, el que sabe contar una buena historia va a tener siempre la atención de la gente y eso es un tema que vamos cambiando de formatos y vamos cambiando cosas, pero hay gente que conecta y hay gente que no, y hay gente que es comunicadora y hay gente que no. Y lo único que ocurre es que esto me parece que ha sido un gran leveling playfield, ¿vale? Donde un montón de gente sin muchos medios, pero con un cierto talento, pues va a poder competir con estas grandes, porque vosotros siempre habéis estado hablando de la gran corporación, del gran media, de todo este tipo de cosas. Yo imagino que terminará absorbiendo un montón de talento. Pero el problema es que también hace falta una evaluación de las recetas de monetización, ¿vale? Porque yo creo que muchas de las arquitecturas de monetización que hay ahora son bastante discutibles. Hay gente que ha ido y vuelto de Podimo, hay gente que ha ido y vuelto de... O sea, lo mismo que ahora mismo hay streamers yéndose de YouTube a Twitch y de Twitch a YouTube y de todo este tipo de cosas. O sea, yo creo que veremos grandes cosas en las arquitecturas de monetización y cuando se logra estabilizar, pues el tema que les plantee mejores ecuaciones de valor a los creadores, pues será el que termine llevándose el gato al agua, claramente. Así que, chavales, por cerrar hoy, preguntita. Dave, ¿son los podcasts de los nuevos rituales de sacrificio humano? No. Espero que no. Y sigo sin saber cómo cojones conectar ambos temas. Pero no, la respuesta es que no. Sea como sea, no. Da igual. No. Yo digo que las del chicle con los hombres ciseteros, sí. Muy bien, correcto, efectivamente. Estoy completamente de acuerdo. Pero ahí, ¿aquí estamos hablando de sacrificios humanos o de sacrificios misándricos? Que no es exactamente lo mismo. No sé qué es eso, Javi. ¿Son humanos? ¿Son humanos? ¿Los hombres son humanos? ¿Son humanos? Según el Código Civil último, no. Estás a la altura de las cucarachas. Exactamente. Bueno, pues yo al contrario que Dave, yo creo que sí, porque en cierta manera un podcast no deja de ser un ritual del poder, en este caso del ritual del poder de la narración, del ritual del poder de tenerte entretenido durante 1 hora y pico. Y lo que ocurre es que hemos sofisticado los rituales cada vez más, pero en el fondo hay algo de mágico detrás de ponerse a decir gilipolleces detrás de una cámara y un micrófono y mantener a la gente enganchada durante un periodo de tiempo. O sea que a mí sí me parece que hay una cierta ritual mágico aquí y que hemos evolucionado a mejor. En breve saldrán podcasts satánicos donde sacrifican en Claro que sí, efectivamente. A ver si somos capaces de poner algo al respecto. Efectivamente. Belcebú, Alzatot, yo te invoco. ¡Perras! Patrocinadores, ya sabéis lo buenos que somos. Patrocinarnos, joder. Buscamos patros satánicos. 19 de diciembre, fiesta en Twitch, 8:30, fiesta, cena de Navidad de Heavy Metal, 19 de diciembre. Save the date y el gorrito de Papá Noel. Y mientras Salud el 12 y ciencia, volvemos perras. con un live mental. Cuidaos mucho. Ho, ho, ho.